Si así lo hiciereis... Ni 2 semanas en el poder y Pedro Castillo no gana para disgustos. El partido que le llevó a ganar las elecciones, Perú Libre, se ha visto envuelto en un escándalo financiero. La Fiscalía ha imputado al primer ministro de Perú, Guido Bellido, y al líder del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre. Ellos son las caras más conocidas, pero hay otros 15 investigados, entre ellos el hermano de Cerrón y portavoz del partido en el Congreso. El caso, llamado Los Dinámicos del Centro, investiga los presuntos cobros ilegales de funcionarios del gobierno regional del céntrico departamento andino de Junín a través de una red presuntamente dirigida por el líder del partido para financiar las campañas. Bellido, quien según la resolución del fiscal se habría beneficiado de los cobros, también está imputado por presunta apología del terrorismo al haber rendido homenaje a un conocido guerrillero de Sendero Luminoso. Ningún grupo terrorista. A Pedro Castillo y su partido les han llovido las críticas y protestas en las calles desde que asumió sus funciones el 28 de julio. No han gustado sus ideas izquierdistas ni su elección de algunos de los miembros de su gabinete. Un Consejo de Ministros que echa a andar con mal pie cuando todavía está pendiente de pedir el voto de investidura en el Parlamento, donde enfrenta una dura oposición. Bueno, y por lo que vemos, esto es una especie de casi tormenta perfecta en el Perú. Continuamos con esta cobertura especial que iniciáramos desde los últimos días con relación a lo que está ocurriendo en ese importante país sudamericano. Nadie mejor que el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia, profundo conocedor de la historia y la política del Perú. ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Hay una guerrilla entre los miembros del gobierno actual? Está pasando, gracias Oscar, que la elección, en vez de resolver una crisis que ya venía tensa, una crisis social, una crisis política, una crisis de mal manejo de salud, que en algún momento, no hace muchos meses, generó 3 presidentes en 2 semanas a través del sistema de vacancia que tiene la Constitución del Perú. En vez de resolverse la crisis con la elección, se ha ahondado la crisis, porque ha llegado a la presidencia un hombre que en primera vuelta tuvo 17% de votación. La segunda vuelta ha sido señalada de haber estado cargada de fraude electoral. El presidente Sagasti en ese momento ha rehusado pedirle a la Organización de Estados Americanos que haga una auditoría para devolver la confianza y transparentar. Y en esas circunstancias, Pedro Castillo llega a la presidencia con un discurso que repite la destrucción de las democracias en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, proclamando que va a construir un Estado plurinacional como el que ha impuesto criminalmente Evo Morales en Bolivia y que es un admirador de Castro y de Chávez. Pero ¿cómo se explica políticamente que un gobierno con esas debilidades de origen llegue a la presidencia dando patadas, nombrando a Bellido, nombrando a Béjar? Bueno, es castrismo puro y duro, porque cuando ellos son más débiles ejercen mucha más violencia. Pero no, perdona, no quiero interrumpirlo, pero no tiene el Congreso, no tiene el Parlamento, Así es. no tiene las Fuerzas Armadas, no tiene la Iglesia. Y con eso tiene la pandemia y con eso llega dando patadas. Oscar, la definición es que Castillo está tratando de tomar la presidencia, pero no tiene el poder en el Perú. No tiene ni siquiera el control del poder ejecutivo. A eso me refiero. Y no tiene, obviamente, ninguno de los otros órganos de las ramas del poder del Estado que están en su contra. Y llega dando patadas porque esa es la estrategia de la guerrilla, del castrismo, del castrochavismo, para tratar de mostrar una tensión, de generar una tensión que le dé el control autoritario del poder. Pero se ha tropezado con que la mayoría del Congreso, que no es suya, ha establecido una directiva y la presidencia del Congreso está en manos de una persona que ha empezado convocando a Consejo de Estado. El Consejo de Estado en el Perú es la reunión de todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, más los órganos principales como la Fiscalía y otras entidades, para analizar en situación de crisis una política de Estado. Veremos si Castillo va, veremos si ese tema avanza, pero mientras tanto lo que está pasando es que hay una presidencia absolutamente débil, señalada de haber llegado al poder con fraude electoral y que ha montado un gobierno de terroristas y criminales. Es gravísimo para un país como el Perú, que si recordamos es el país de mayor crecimiento económico y de mayor crecimiento de la clase media en los últimos 30 años. Esta pregunta nadie más se va a enterar, nada más usted y yo. ¿Qué tiempo le da a Castillo en la presidencia? Yo creo que si él persiste en estos errores, no llega a los 100 días.
antes de los 100 días. Los 100 días de todo presidente son su luna de miel, pero este señor está acabando su tumba. Pero hay una ley que el que dé un golpe de Estado en Perú tiene automáticamente 15 años de prisión. No estamos hablando de golpe de Estado. El Perú tiene un sistema semiparlamentarista, es un presidencialismo parlamentario. El presidente depende del Parlamento en muchas cosas y ahí hay un mecanismo que se llama vacancia. La vacancia. ¿Qué es lo que están gritando en las calles? Vacancia presidencial. ¿Qué es lo que ha pasado para que Sagasti llegue al poder? ¿Qué es lo que ha sucedido para sacar a PPK y para sacar después a su sucesor? Y es lo que le ha dado al Perú en 2 semanas 3 presidentes. Pero hace 3 meses. Sacar a Castillo por vacancia no originaría una guerra civil, no lanzaría las turbas a la calle a cerrar caminos. Yo no sé, lo que estoy mostrando es el camino constitucional a un presidente electo con un voto real, si fue real, del 17%. Ahora, parece que el Perú más bien está en las calles para pedir la vacancia de Castillo. Lo están pidiendo. Ahora, lo que sí está pasando en el Perú es que Castillo y la gente que manipula este sistema transnacional del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, está incitando a la violencia. Y la violencia va a venir de la frontera con Bolivia, de la zona del lago Titicaca, que es una zona andina en la cual la presencia de Evo Morales para las elecciones y la penetración castrochavista ha sido definitiva. Evo Morales ha sido uno de los invitados centrales en la posesión de Castillo, y una de las cosas que le ha regalado a Castillo es su disfraz, una especie de saco diseñado por una diseñadora neoliberal boliviana que ya ha fallecido, la señora Canedo, que Evo Morales ha instituido como si fuera un traje incaico, que en verdad es simplemente la manera de presentar algo diferente, que se lo ha puesto el día de su posesión Castillo como una muestra adicional de decir, llegó el castrochavismo, y eso para el Perú es muy duro porque el Perú está combatiendo hace más de 30 años armadamente y ha derrotado a la guerrilla de Sendero Luminoso y a la guerrilla del MRTA, del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Eso le ha costado sangre, sudor y lágrimas al Perú y ha puesto a su ejército en una situación de permanente operación. Una situación de ingobernabilidad en Perú como onda expansiva, ¿cómo llegaría a Bolivia? ¿Cómo llegaría a Brasil? ¿Cómo llegaría a Venezuela y a Colombia? Oscar. Bolivia está exportando la ingobernabilidad al Perú. Bolivia es una dictadura pura y dura, más de 45 presos políticos nuevos, incluyendo la expresidenta Áñez, militares y policías, más de 1.800 exiliados nuevos. Está exportando eso al Perú. Lo que vamos a ver más bien es que si se consolida un proceso de uso de la fuerza y de la imposición del poder de Castillo, que parece poco probable, vamos a empezar a ver un Perú con manipulación de la justicia, con persecución judicializada, y hay asilados peruanos, hay gente que se ha ido para España y, por ejemplo, hay un excongresista de apellido Combina que estaba refugiándose en España, y hay mucha gente que está saliendo en previsión a lo que viene. Hay otra gente que está luchando dentro del Perú, tratando de hacer funcionar la institucionalidad, porque en la democracia no puede un poder del Estado, no puede el presidente del gobierno destrozar el sistema democrático y llegar y decir estoy viniendo a hacer una constituyente cuando la Constitución no lo permite. Es anunciar que va a cometer un crimen como hizo Chávez. Juro sobre esta moribunda Constitución, tenían que haberlo mandado a proceso ese día. Imagínense. Gracias por venir. Vamos a seguir con este tema. Gracias. Muchas gracias.